¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por su sintonía, gracias por acompañarnos en debate. Tenemos el gusto de recibir en los estudios esta noche a Anabel Belloso, diputada del FMLN. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias, Eduardo, muy buenas noches. Un saludo especial a quienes nos ven ya aquí en el programa Debate y pues ya lista también para poder compartir con ustedes mi opinión y las valoraciones sobre los diferentes temas de país. Hay varios temas que vamos a aprovechar a abordar esta noche. Anabel, sobre todo una iniciativa que presentaron ustedes para la exoneración del impuesto de pago de aguinaldo, sobre todo ya que el diciembre, la Navidad está a la vuelta de la esquina. Sí. Es un tema por supuesto, que muchos están pendientes se pudiera dar. Claro que sí. También agradecer el espacio para poder ampliar un poco sobre esta propuesta. La presentamos esta semana justamente en torno ya ya estamos a las puertas del mes de diciembre, donde sabemos que todos los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país reciben esta prestación, ¿verdad?, como un beneficio al cierre de cada año y que también ha habido siempre, al menos como parte del FMLN, en otros momentos también iniciativas similares, lo que llevó incluso que en el año 2019 se incorporara de manera permanente dentro de la Ley de Impuestos sobre la Renta, específicamente en su artículo 4, un numeral donde ya se deja establecido una medida permanente. Sin embargo, esta tiene un tope de hasta 2 salarios mínimos, es decir, que se exonera el pago de la renta a aquellos aguinaldos que tienen un valor hasta 2 salarios mínimos, que a la fecha sería alrededor de $720. Correcto. Pero sabemos que actualmente las familias salvadoreñas, un tema que pues están señalando con mucha preocupación, que resiente además el bolsillo de las familias salvadoreñas, es la fuerte crisis económica. Y por eso vimos a bien, ¿verdad?, poder incorporar a estudio en la Asamblea Legislativa una disposición transitoria que para este año eleve ese techo hasta los $1.500. El golpe que las familias están recibiendo en los bolsillos, la afectación en el poder adquisitivo de las familias es grande, según datos del Centro de Defensa del Consumidor, el CDC, que da un seguimiento permanente a los movimientos de los precios de los productos, principalmente de la canasta básica en nuestro país. Señalan que de agosto 2021 a agosto 2022, el incremento en el costo de la vida para el área urbana ronda los $34.20 y para el área rural los $30. Y por lo tanto creemos que es oportuno, es una necesidad realmente dar a través de este tipo de medidas alivio a las familias salvadoreñas para que puedan contar, digamos, de manera un poco más íntegra, ¿verdad?, en este caso los aguinaldos menores a $1.500, de estos recursos, que además sabemos que no solo el tema del gasto de fin de año, que usualmente se incrementa, pero es que también vienen compromisos claros en torno a la educación de los hijos e hijas en la familia. Uniformes, exacto. Entonces, el que no guarde en diciembre, pues en enero llora, ¿verdad? Sí, es bien difícil. Entonces creemos que así como en otros años han existido medidas similares, con otros techos, digamos, del monto, ahora es necesario incrementarlo. Y es una medida muy puntual que definitivamente puede generar grandes beneficios y que por lo tanto no habría, decíamos el día de la presentación, no habría justificación o excusa para decir de que no es necesario aprobarla. En primer lugar, nosotros hacemos el llamado a que realmente pase a discusión a la comisión que corresponde, porque al menos en los últimos meses de este año, a partir de marzo específicamente, nos hemos enfrentado a una realidad donde las iniciativas que se presentan, incluso muchas veces acompañando a sectores organizados de la población, no son pasadas a discusión. Y es una irresponsabilidad por parte de quien controla la agenda legislativa a través de la
estructuración o propuesta de agendas, ¿verdad? Para cada sesión plenaria, para distribución de la correspondencia, el no colocar estos temas que son de interés de la gente. Ya lo decía, el impacto de la crisis económica es grande, lo viene resintiendo la población salvadoreña desde el año pasado, que ve que su ingreso, el poder adquisitivo que le da, el salario que recibe cada vez es menos, y esto creo que la realidad es la que da mayor testimonio, ¿verdad?, de quienes hacemos las compras en el hogar, que vamos al mercado, a los supermercados, vemos cómo cada vez el dinero alcanza menos. Y acá se da un tema que un día de estos yo escuchaba luego de un estudio de sondeo de opinión que realizaba la UCA específicamente, cómo la preocupación existe en torno a que sí, se dan alzas de precios, ahí obviamente incrementa la inflación, pero el tema es que los precios ya nunca regresan a donde estaban antes de que iniciara la inflación. O sea, tal vez pueden haber reducciones, pero son mínimas, y por lo tanto hay que ver también de manera integral la problemática. Ahora, este impacto, digamos, si se logra avalar esta iniciativa, los 1.500 de aguinaldo, ¿qué tanto impacto podría tener en las finanzas del Estado? O sea, ¿cuánto podría significar para que digan, no, va a desajustar las finanzas, por ejemplo? Mire, en esto la cifra exacta no la tenemos, porque hay ahí, o sea, hay un estimado, ¿verdad? Claro. Y esto es sobre la base también de los datos de las encuestas de hogares de propósitos múltiples, donde uno identifica trabajadores y trabajadoras de ciertos sectores que serían, digamos, los que podrían estar recibiendo a fin de año un aguinaldo hasta $1.500, y uno estima que podría rondar alrededor de un 45% de los trabajadores y las trabajadoras, muchos de ellos desde el sector público, ¿verdad? Y otros a nivel de técnicos u otros cargos, ¿verdad? A nivel superior en las diferentes empresas desde el sector privado. La cifra exacta de cuánto sería lo que se dejaría de percibir no la tengo, pero miren, el año pasado hubo una medida que exoneró hasta los 1.100. ¿Por qué ahora no llevarlo hasta los 1.500? Si vemos que el gobierno, de manera recurrente, ofrece exoneración de impuestos, por ejemplo, a quienes se supone, ¿verdad?, van a invertir en torno al Bitcoin. O sea, si anda perdonando impuestos por un lado, ¿por qué no hacerlo desde una perspectiva de justicia tributaria a aquellos que están sorteando la crisis económica de una manera más dura, porque son los que menos ingresos tienen en el país? Ahora, algunos dicen incluso estos montos que se dejaría de pagar igual entrarían a las arcas vía el IVA, porque la sí, gente, el consumo. Claro, la gente esta plata va a comprar cuadernos, va a comprar cualquier tipo o sea, no es para ahorrarlo, pues hay que hablarlo. Exacto, claro, la gente va a pagar sus deudas, va a hacer, pero va vía IVA poder regresar siempre una parte. Exacto, y es que miren, según los datos que Hacienda presenta, ¿verdad?, incluso peticiones que han incorporado en este año a la Asamblea Legislativa para reformas presupuestarias, plantean ellos que ha existido un excedente de recaudación, plantean que la amnistía fiscal, porque hay que decir que ha estado vigente, al menos hasta el 31 de octubre estuvo vigente una amnistía fiscal, o sea, estabas perdonando multas e intereses a aquellos que estaban en deuda con el fisco, ¿verdad?, que no habían pagado sus impuestos. Podés hacer también un esfuerzo orientado a una perspectiva de justicia tributaria, que es lo que nosotros siempre hemos señalado, cómo beneficias al trabajador y a la trabajadora, que es el que aporta más justamente a través de estos impuestos que son los más regresivos, como es el caso del IVA. Y miren, el tema de el alza en la recaudación de impuestos de este año tiene a la base mucho peso del incremento de los precios en los bienes, en los productos, porque al incrementar el precio de un bien, obviamente incrementa el impuesto que pagamos. Claro. Entonces, claro, la población, la trabajadora, la clase trabajadora ya ha estado aportando incluso para que este año los niveles de recaudación de tributos sean mayores. O sea, ya ha dado también ese aporte. Entonces, es momento
oportuno también que de un beneficio que es parte de sus derechos laborales, también se le pueda brindar este tipo de alivios. Y como lo digo, es algo que, miren, antes se hacía año con año. Luego hubo una decisión de dejarlo de manera permanente. Obviamente las condiciones del 2019 en cuanto al costo de la vida eran otras. Sí. Ahora sabemos que hay un fuerte impacto por el alza de los precios. Entonces, es oportuno, es necesario, conviene hacer este tipo de aprobaciones. Y que yo lo digo. Este tema, por ejemplo, los votos de Nuevas Ideas, pues deben de estar para que pudiese ser aprobado, lógicamente. Obviamente, digamos que son los votos que al final podrían decidir por sí solos una medida como esta. Y por eso yo decía hace un momento, no hay justificación para oponerse, ¿verdad? Ya quiero escuchar si es que habrá alguna voz dentro de los diputados que tienen la mayoría ahora en la Asamblea Legislativa que se oponga a esto, ¿verdad? Porque cuando uno hace el sondeo con la población, con quien se podría haber beneficiado, lo que escucha es obviamente un apoyo y que esperan que la Asamblea Legislativa resuelva a favor. Entonces, cabildeo hoy por hoy, porque recientemente el día de ayer la presentábamos, sí. Obviamente no ha existido y como lo dije, esperamos que siga el curso normal que según el reglamento, que según el proceso de formación de ley, debe tener toda iniciativa presentada ante la Asamblea Legislativa, que no es correcto lo que la Junta Directiva hasta esta fecha ha estado realizando como, desde mi punto de vista, un uso excesivo o sobrepasando sus facultades al detener iniciativas y que éstas no sean conocidas. Esto está normado en el reglamento interno de la Asamblea. Exacto, y no debería de ser así porque el proceso de formación de ley es claro, o sea, toda iniciativa que se incorpora a la Asamblea Legislativa debe ser distribuida a la comisión que le corresponde según la materia. Entonces, lo que hacen ahí no es afectar al partido político que lo propone, o sea, si creen que con eso, con no pasar a discusión la iniciativa, afectan al FMLN o al diputado o la diputada que le dio la iniciativa, no, afectan a la población, porque si no están de acuerdo, en todo caso deben de argumentar el por qué no están de acuerdo y decir por qué no van a votar, así como procuramos nosotros siempre de manera consciente, responsable, con conocimiento de los temas, argumentar cuando votamos por algo y cuando no lo hacemos también. Entonces, nosotros esperamos que el aguinaldo sin renta, así le hemos denominado, ¿verdad?, esta iniciativa, pueda ser una realidad ahora con un monto superior a lo que ha sido en otros años, ¿verdad? Porque tampoco nosotros aquí estamos diciendo que hemos inventado el tema o que es algo que en otros momentos no ha existido. Lo que sí ahora pedimos es que sea mayor el beneficio, porque el impacto de la crisis económica es fuerte, está golpeando a la familia salvadoreña. Miren, y no es una medida populista, porque de las voces que escuchamos en torno a la presentación, ¿verdad?, al menos en las redes sociales, se señalaba esto. Miren, lo mismo dijeron cuando nosotros en julio del 2021, junto a la compañera Dina Argueta, presentamos, por ejemplo, la propuesta de eliminar por 3 meses, en aquel momento lo planteábamos así, el cobro del IVA en los combustibles, porque ya se experimentaba un alza en el precio de los combustibles y que obviamente deriva en un efecto cascada en el incremento del precio de otros productos. Lo dijimos el año pasado en julio, ahí se nos tildó de populista. Bueno, no a la vuelta de la esquina, porque se tardó el gobierno realmente en reaccionar en torno a este tema, y cuando en marzo de este año ya incorporan medidas similares, no con la misma, digamos, el mismo alcance que nosotros habíamos planteado, sino que con matices, ¿verdad?, que se acuerdan que empezó suprimiendo el cobro del FEFE, del COTRANS, luego ya incorporó el tema del IVA diferenciado, bueno, en fin, ha ido ese tema evolucionando de diferentes formas hasta llegar a la fijación de precios. Ahí ya no era populista. Entonces, creo que la coherencia hay que mantenerla, y el llamado sobre todo a la población es que esté atenta, que se informe, que sobre la diversidad, digamos, de información que tenga, pueda generar criterio y no se deje llevar a la primera por opiniones que muchas veces tienen la base, digamos, o la raíz de la mentira, la desinformación o de generar opiniones que no están fundamentadas en la verdad. Y en esto, hay que decirlo, hay necesidad de la gente, la familia salvadoreña espera un apoyo, esto es algo muy puntual. Sí, miren, el tema económico debería de estar siendo abordado desde la integralidad del problema, no solamente con
con pequeñas cosas, pero ayudan estas cosas. Vamos a hacer una pausa, por favor acompáñenos, ya regresamos, tenemos muchas más preguntas para nuestra invitada esta noche. Muy bien, gracias por continuar con nosotros, Anabel. Decíamos, hay varios temas legislativos que vamos a aprovechar a abordar con usted esta noche. Uno de ellos, recientemente, una reforma para sancionar, poner una multa, incluso a cárcel, si ya es muy alto, a quienes boten basura en las calles y puedan generar un tipo de problema o contaminación. La primera pregunta, ¿ustedes acompañaron esta iniciativa o no? Bueno, no la acompañamos, al final fueron 3 aprobaciones en torno a este tema porque incorporaron, una pieza de correspondencia que pasó con dispensa de trámite siempre relacionada al tema, pero de los 2 expedientes, digamos, que estuvieron en la comisión, hay que decir, uno de ellos votamos en abstención, ¿verdad? Porque tal vez dentro de ese habían algunos elementos que podrían tener, algún sentido en aras de ir regulando de mejor forma este tema. Y en el otro votamos en contra porque obviamente sigue una dinámica, ¿verdad?, en torno a culpabilizar o tratar de sancionar siempre a las personas de a pie sin ir a la raíz del problema. Y miren, en torno al tema de la basura, yo creo que todos y todas aspiramos a vivir en un ambiente limpio, en un ambiente sano, sin basura, sin contaminación, y eso requiere, en primer lugar, una buena parte, obviamente, de cultura, de educación, donde las instituciones del Estado deben jugar un rol protagónico y también de garantizar las condiciones para que la gente pueda, no arrojar basura en la calle, o que existan contenedores, o que el camión de la basura pase de manera regular en los horarios establecidos. Pero hoy en día vemos una realidad sumamente compleja, y hablo con propiedad porque vivo en el municipio de Mexicanos, y Mexicanos semana tras semana es noticia en las redes sociales, es noticia en los medios de comunicación por el tema de la basura. Entonces hay grandes incoherencias cuando estás diciendo que vas a multar a la gente por dejar basura en un espacio no adecuado o no autorizado, pero no le estás dando condiciones. Porque no es cierto que solo aplique para, aquel que va en el vehículo, como lo decían en el discurso, y arroje la basura por la ventana, que obviamente es una acción incorrecta, ¿verdad? No es de un ciudadano o ciudadana, no debería de ser, pero no solamente hoy poner, o puede ser multado esta persona, sino que también aquel que no pasa el camión de la basura por semanas en su colonia, en su comunidad, y en lugar de que se le haga un gusanero dentro de la casa, lo que hacen es sacarla y colocarla en un espacio, obviamente donde no hay permiso, no es autorizado, pero no hay opción. Entonces, es como que estamos poniendo en muchas ocasiones, en lugar de generar previamente condiciones claras, atender la raíz de los problemas. Y lo otro que pues es conocido, obviamente, que quienes más contaminan son las grandes empresas, aquellas que arrojan sus desechos en los ríos, también en espacios que no son adecuados, y a esas no se les está dejando con claridad una diferencia proporcional para el tema de sanciones o multas. Y en el caso de la prisión, miren, el dictamen, debo decirles que pasó por... Bueno, no estoy ahí en la Comisión de Medio Ambiente, está la compañera Dina, sí. Y obviamente ella hizo los planteamientos desde cómo fue la forma de discusión y además del fondo que contienen los decretos que se aprobaron, porque en un primer momento se había determinado que eran sanciones. Luego se le incorpora el tema de la prisión. Miren, aun cuando hubo cuestionamientos incluso de funcionarios que atendieron la invitación de la comisión, porque sí, ahí se escuchó
a una magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Se escuchó también opiniones de la parte fiscal, donde se decía, ¿verdad?, hasta dónde algo puede ser visto como una falta y a dónde se puede convertir en un delito. Y todas estas opiniones, todo eso tampoco fue considerado para que, digamos, se pudiera decir, sí, la norma va a poder ser aplicada, va a poder ser implementada. Entonces hay muchos vacíos y además mucha desproporcionalidad en lo que se está incorporando. Ahora, pero no lo ven como un avance, es decir, como algo que, porque mucho se ha hablado en torno al tema de la basura, de hay que hacer algo y poco se ha avanzado, o sea, hay varias iniciativas y la gente sigue lanzando la basura, sigue en cada esquina, esto no sería como un avance, un paso y aplicando reformas, por ejemplo, algún tipo de sanción a las alcaldías, qué sé yo, si de repente a las mismas empresas que usted menciona que irresponsablemente contaminan ríos o lanzan basura en lugares no autorizados o lugares, quebradas donde van a dejar de construcción ripio, ir haciendo como una modificación, pero partiendo de algo porque no se contaba con una normativa. Claro, y es que por eso yo hice la distinción. Fíjense que en uno de los decretos nosotros marcamos abstención, porque habían algunos elementos que tal vez pueden significar los primeros pasos que se necesitan en torno a este tema. Pero en el otro, obviamente no pudimos acompañar, votamos en contra porque se ve desde esa perspectiva. Se afecta al de a pie, al que se ve obviamente en muchos casos obligado. Y digo esto, uno también tiene que hacer la diferencia. Yo no me voy a poner a defender a alguien que de manera irresponsable bota la basura en la calle. No es ese el tema. Acá es a aquellos a los que no les generas condiciones para que de manera responsable hagan una buena disposición final de sus desechos, de la basura, de los residuos que producen los hogares, que se producen incluso también en el mismo sector privado desde la actividad económica de nuestro país. Todo eso debe verse de manera integral, pero no se han querido atender propuestas que van también a las raíces de estos problemas. Porque miren, desde mayo del año pasado la Comisión de Medio Ambiente dictaminó favorable el devolver la facultad sancionatoria al Ministerio de Medio Ambiente. Ese dictamen nunca bajó al Pleno, se perdió. Y es que había una sentencia de una sala de lo constitucional anterior, no recuerdo el año ahorita, pero que mandataba regular este punto, ¿verdad? Haciendo ahí algunas observaciones. Se supone que el año pasado eso había sido superado, pero ya nunca bajó para aprobación del Pleno Legislativo. Entonces, ahora estás diciendo que estás poniendo otro tipo, digamos, de sanciones, hasta puede ser prisión, obviamente excarcelable por trabajo de utilidad pública. Sí. Pero tampoco le estás dando los dientes o las herramientas necesarias a las instituciones, como en este caso Medio Ambiente. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Cuál es el problema de por qué no darle esas facultades nuevamente a Medio Ambiente? El tema es que hoy vemos desde el gobierno una política medioambiental más dirigida a la facilitación de permisos para proyectos de construcción, por ejemplo, que de resguardo de los bienes naturales, de los recursos naturales de nuestro país. Entonces, hay serias contradicciones. Y miren, el tema de las votaciones tiene a la base también eso, todo un contexto donde se cuestiona este tipo de situaciones. Asimismo, se han negado, por ejemplo, a estudiar una ley de regulación, ¿verdad?, que de manera gradual vaya prohibiendo, por ejemplo, el uso del plástico de un solo uso. Esto obviamente contribuiría de manera sustancial a reducir la cantidad de basura que se produce diariamente en nuestro país. Y esos son aspectos medulares. Así desecharon al inicio propuestas enviándolas a archivo sobre otros temas similares que ya estaban ahí y que si ellos hubiesen tenido la voluntad política, porque tienen los votos, ya fueran temas aprobados que complementarían lo que ahora se dice. Ahora, Anabel, uno de los equipos del noticiero de Canal 6 ayer fue al centro de San Salvador en la tarde, hizo un recorrido, timeó. Y empezó a caminar en cuántas cuadras o cuánto tiempo encontraba un basurero. Y tardó básicamente 12 minutos en encontrar uno donde la población pudiese, si va comiendo algo, depositarlo. Esto debería de ser incluido, es decir, a través de Medio Ambiente, que debería regular esto, decir, las municipalidades cada
tanta distancia tiene que haber un basurero y les damos tanto tiempo para que lo puedan colocar. O sea, y si no tiene fondos, que lo haga medio ambiente, que lo haga alguien, o una campaña, o el sector privado se involucra, pero debe de estar también la parte de la opción para que la gente lo pueda realizar. Y la población, pues, ese es otro tema aparte. O sea, la gente puede tener a la par el basurero y a veces lo lanza en la calle. Entonces, a ese tipo de gente, pues sí debe aplicárselo una tipo de sanción, pero debe darse como la opción también de dónde lo va a lanzar. Y es que es lo que cuestionábamos, ¿verdad? En el tema de cómo generar condiciones para que la ley realmente tenga una aplicación y se puede implementar de manera responsable y no que ahorita justamente va a afectar a la población que quizás en un dado caso no por irresponsable o como de manera despectiva, porque realmente es bien complicado a veces escuchar a ciertos diputados y diputadas del oficialismo expresarse en el Pleno Legislativo de una manera tan peyorativa en contra de la población y que en este caso, miren, es decir, es la población más pobre, ¿verdad? A la que se le podría recargar multas sin que sea de manera irresponsable el sentido de que saque su basura, por ejemplo, porque no pasa el camión. Miren, primero deberían de garantizar que las municipalidades tengan recursos para tener una flota de camiones recolectores de basura que pase de manera regular en todas las colonias. Esto hay municipios donde hay una gran crisis en torno a este tema. Ya no se diga de generar en los espacios públicos las condiciones para que la gente tenga dónde arrojar la basura. Y es que miren, han funcionado a nivel de ordenanzas municipales medidas similares, porque yo sé que, y la gente no me va a dejar mentir, que en más de alguna ocasión han visto que hay rótulos en las colonias donde dice, ¿verdad?, prohibido botar basura o se multará por parte de la alcaldía. Sí. Miren, eso es otro tema también. ¿Quién va a aplicar este tipo de sanciones, ¿verdad? Bueno, se le da facultad como prueba. Sí, eso fue lo que al final se incorporó. Correcto. El habilitar la prueba digital incluso, ¿verdad? Donde qué contexto va a haber, ¿verdad? O qué posibilidad cualquiera viene y alguien, como les digo, que no ha pasado la basura en la colonia, lo ven sacando la bolsa de basura, le toman fotos, la envían y ya se lo pueden llegar a... O la basura electrónica, por ejemplo, un DVD que no funciona, eso el camión no se lo lleva. El ripio mismo, no todos los camiones se lo llevan. Entonces, algún tipo de también deberá ser analizado este tema. Exacto. Porque es un problema real de materiales que no se llevan los camiones y que puede salir de un hogar, pues se arruinó y no lo va a tener ahí. Y miren, y yo quiero reiterarle a la población, o sea, nuestro compromiso por el cuidado del medio ambiente, nuestra casa común ha estado ahí siempre. Si lo que exigimos y hacemos el llamado es que sea visto, que sea atendido de manera integral. Miren, el gobierno, y ese día salió también en la plenaria, no dice nada ante la amenaza, por ejemplo, de la mina Cerro Blanco allá en Guatemala, que puede contaminar nuestra mayor cuenca, que es el río Lempa, que la compartimos con otros países de Centroamérica. ¿Qué se está haciendo en torno a este tema? No dice nada con proyectos urbanísticos como Valle el Ángel, como otro que está allá en Nuevo Cuscatlán, que se me olvida el nombre, Calamanda creo que se llama. Entonces, es como incoherente que ante esas amenazas que son las más grandes contra el medio ambiente, no se pronuncien, no hagan normativa, no digan nada y quieran, porque más pareciera que es solamente para que no se diga que no se está haciendo nada al respecto. El tema aquí es que se debe ir a la raíz, se debe atender el problema con la complejidad que tiene, porque nadie, como lo inicié diciendo, quiere vivir en un país sucio, estar en un ambiente sucio que genere incluso riesgos de enfermedad. Eso es lo que debemos procurar, pero tampoco se ve la voluntad dentro de la Asamblea y de la Comisión de Medio Ambiente específicamente, que es la que ve la materia sobre este tema, ¿verdad?, que haya esa visión integral y por lo tanto lo cuestionamos y lo vamos a seguir cuestionando, ¿verdad? Y no es estar en contra de que se regule, que no se bote basura en la calle. Y yo creo que todos, y lo decía también, mucha de la responsabilidad y buena parte es de generar las condiciones y la parte educativa. Y de eso no se está hablando tampoco. Vamos a hacer una nueva pausa, por favor acompáñenos, ya regresamos.
Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Diputada, ya están todavía en discusión el tema del presupuesto general de la Nación. Fue presentado en el tiempo correspondiente. Hay valores pues, que llaman la atención de las inversiones o los montos y sobre todo de cómo cubrir los fondos, como anteriormente se hacía, los fondos de financiamiento aparte, la deuda, pues hoy se establece más la parte de la recaudación, una proyección de recaudación de impuestos para cubrir una brecha, pero al final siempre se necesita de montos aparte y es muy difícil para el gobierno actualmente obtener préstamos internacionales para solventar. ¿Cómo se ha analizado o cómo se va viendo las opciones reales para la obtención de fondos pues, que deben de estar para el próximo año? Bueno, hay que decir que el proceso, ¿verdad?, de conocer el presupuesto va ahorita en camino. Están llegando ministros, titulares de las instituciones a la Comisión de Hacienda a defender lo que han presentado como presupuesto. Obviamente de parte de la mayoría de diputados no hay como cuestionamientos orientados a clarificar ciertos elementos, ¿verdad? Y hablo de la mayoría porque al final la mayoría lo que termina es haciendo más adulaciones, ¿verdad? ¿Qué cuestionamientos en torno a que el presupuesto que se apruebe realmente responda a las necesidades de la gente? Eso no lo estamos viendo. Eso lo quiero decir en términos generales porque es lamentable que se diga que es un proceso de consulta o de debate, pero no se le da esa dinámica, ¿verdad? Para empezar. Además que el presupuesto se conoció 17 días después de haber sido presentado, algo que nunca antes sucedía. Lo vimos desde el año pasado ya con esta Asamblea Legislativa, ¿verdad? No se hizo público el año pasado. Conocido se refiere por los diputados públicamente ¿sí? Después de haber sido presentado claro. en la Asamblea. Se presentó el 30 porque obviamente la ley, o al menos en apariencia se presentó, porque no sabemos si realmente ese día quedó ese documento ahí, porque hasta 17 días después fue público. ¿Verdad? Y lo señalo porque, miren, al final ahí a quien le violan el derecho a la información es a la población, ¿verdad? Pero bueno, más allá de eso, en el fondo también hemos señalado y condenado que el ministro de Hacienda mintiera en el discurso de la presentación. Y lo digo así porque él en la presentación dijo en reiteradas ocasiones que la brecha del presupuesto, lo que ya muy bien decías, Eduardo, es decir, lo que los ingresos proyectados para el otro año no alcanzan a cubrir de los gastos proyectados también, se debe financiar por otras fuentes y en este caso es por deuda, ¿verdad? Él dijo en el discurso de la presentación que eran 472 millones. Ahí está la grabación. Cuando uno a la semana siguiente, en la plenaria, se conoce que se pide a través de una pieza de correspondencia, porque siempre que se presenta el presupuesto, como va a requerir deuda, también se presenta la petición del endeudamiento. Y en este caso, la petición del endeudamiento no son los 472 millones, son 1.139 millones. Entonces, ahí no cuadran las cosas. Además, porque él dijo en la presentación que el presupuesto ya incluía el compromiso que se tiene como país de pagar deuda en el mes de enero, que a pesar de que hicieron, según ellos, aquella estrategia, ¿verdad?, de salir a comprar anticipadamente la deuda, los bonos, siempre quedó un remanente de enero 2023 e igual del 2025, pero quedó más del 2023, que representa 667 millones. Y miren, basta hacer una resta de los 1.139 millones que están diciendo que requerimos de financiamiento para poder completar el financiamiento del presupuesto 2023, a los 1.139 le restan los 472, ahí están esos 667 millones. Y no que ya estaban incorporados, pues. Entonces, ahí hay cosas que deben clarificarse porque se trata de los recursos públicos y sobre todo de deuda que se estaría comprometiendo el Estado salvadoreño, que al final lo asume la población, ¿verdad?, en torno al financiamiento del 2023. Miren, el presupuesto aparentemente y según en el discurso, y obviamente cuando uno ya se mete al detalle, ¿verdad?, estamos en ese proceso porque es un documento bastante amplio, sí, puede anticipar que hay una subestimación del gasto, o sea, que no nos están diciendo
todo el gasto, ¿verdad? Así como pasó en este año. Si es que eso no es nuevo, ya vimos que tienen esa práctica para ajustar el presupuesto y decir de que no están gastando mucho, pero ya en la ejecución el gasto incrementa de manera sustancial. Lo mismo vemos que puede estar sucediendo en la proyección de los ingresos, que la han subestimado, porque miren, la proyección 2023 es muy por debajo a lo que va a cerrar el 2022, porque ellos han venido diciendo que por el excedente de recaudación ha habido más ingresos. Correcto. Pero ¿por qué hacer eso y no hacer una proyección sobre la base de lo real de ingresos, al menos hasta la fecha de formulación del presupuesto, o de proyecciones que pues matemáticamente bien se pueden realizar, y sobre todo a quienes están al frente de los fondos públicos de nuestro país, que en el caso es Hacienda? Y digo esto porque miren, preocupa en torno al gasto, por ejemplo, y ahí la Constitución es clara. Cuando se habla de materia presupuestaria, dice la Constitución que se proyectan los ingresos, porque obviamente uno trabaja sobre la base de supuestos, ¿verdad? Por eso es un presupuesto. Y en los gastos dice que deben estar incorporados todos aquellos que son obligación por ley. Y les pongo un ejemplo sencillo, ya que estábamos hablando de los municipios. Recordará la población que hace unos meses la Asamblea Legislativa aprobó lo que se denominó en las redes sociales como Fodecito, porque se acuerdan que dijeron que se habían dado cuenta, ¿verdad? No sabían que el FODES no solo era para obra gris, no solo era para calles, que es lo que la DOM anda haciendo, sino que también las alcaldías lo utilizaban para proyectos sociales. Entonces dijeron, va a haber una asignación anual de 50 millones que se va a distribuir entre aquellos municipios que tienen menos de 73,000 habitantes. Eso fue aprobado y ya está. Es ley, o sea que el presupuesto debería de incluir esos 50 millones. No lo incluye. ¿Saben cuánto hay de eso? 2 millones. Solo ahí van 48 millones que le suman a la brecha, porque entonces no están contemplados. Miren, también hay, y esto falta todavía profundizar, ¿verdad? Pero también llama la atención el tema del escalafón de salud. Pareciera que no está completo. Deben explicar cómo lo han formulado. Por los montos. Por los montos que tiene la asignación de salud en torno a las remuneraciones, que ya debería de incluir el incremento del escalafón, que ya sabemos que es uno de los escalafones que más crece año con año por cómo está estructurado en la ley. Esos son dos ejemplos que podrían estar dando luces de que la brecha o lo que no está incluido en el presupuesto es mucho más de lo que nos están diciendo. Por eso no solamente se trata, obviamente en el discurso, ¿verdad? Para que se escuche bonito, nos van a decir, no, miren, si los rubros que más asignación tienen son educación, salud y seguridad. Eso ha sido así en los últimos años, incluso antes que este gobierno llegara. ¿Qué pasa? También vemos de manera reiterada que se colocan los mismos proyectos de inversión y el problema es que no se ejecutan. Miren, en el caso, esta semana atendió la convocatoria Obras Públicas, la DOM y Fovial, y uno de los cuestionamientos fue en torno a eso, porque se vuelven a poner los mismos proyectos, y a la hora de la ejecución no se hacen. Ahora, hay aunque movilización, tengan asignación de recursos. Ahora, hay facultad, por ejemplo, del año anterior, el presupuesto del año anterior, y este presupuesto de hacer redistribución, por ejemplo, como ocurría en ocasiones anteriores, quitarle un poco a la Corte, mover en esto, o tal cual casi como se presenta está siendo aprobado el presupuesto, o sí hay reorientaciones y movilizaciones, aumentos y disminución dentro de la discusión parlamentaria, digamos. No, el tema se aprueba prácticamente como llega, al menos el ejercicio del año pasado, 2021, con esta Asamblea Legislativa actual, y yo no creo que vaya a ser diferente este año. Lo único que incorporaron, y es también otra contradicción entre el discurso que maneja Nuevas Ideas, sus diputados, y lo que hacen en la realidad, es las asignaciones de subsidios, porque todo el mundo recuerda que han hecho un gran ruido alrededor de las asignaciones a ciertas organizaciones que cumplen una función dentro de nuestra sociedad, cubriendo incluso servicios que el Estado no logra garantizar en los territorios, hablando específicamente de las ONG. Pero ellos hicieron asignaciones el año pasado. ¿Qué fue diferente del proceso de asignación como
lo que se hacía antes. Nada, ni siquiera explicaron cómo. Entonces son incoherentes. Eso es lo único que quizás tuvo, digamos, algún cambio. A diferencia, por ejemplo, del último presupuesto que aprobó la Asamblea Legislativa anterior, que es el del 2021, donde hubo modificaciones en torno a incrementos a la Universidad de El Salvador, por ejemplo, porque llegaron peticiones puntuales, se redujo el tema de asignación a publicidad, que hoy vemos que sigue siendo de las prioridades del gobierno. Son de los rubros que más crecen con respecto a este año, por ejemplo, en carteras del Estado como la Presidencia de la República, que se conoció recientemente incluso que crearon una nueva secretaría o una subsecretaría, no me recuerdo exactamente el nombre, de comunicaciones de prensa que tiene que ver con el tema de publicidad. Entonces, el presupuesto obviamente refleja las prioridades y sigue siendo la publicidad, la propaganda gubernamental, una de las prioridades de este gobierno. Ahora, en cuanto al presupuesto, digamos, en el desglose como tal, estas, digamos, ONGs para este periodo, ¿va la misma asignación presupuestaria o fueron sacadas del presupuesto? Bueno, para el año vigente, ¿verdad? El año pasado, por ejemplo, hubo algunas organizaciones que han venido teniendo asignación, que han sido auditadas, que tienen finiquitos por parte de las instituciones con las que trabajan, ya sea Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Gobernación, a las que no se les dio más asignación. Okay. Se incorporaron otras que, obviamente, les digo, no sabemos bajo qué criterios, ¿verdad? Y es lo que ellos cuestionaban. Y si cuestionaban eso, ¿por qué no hacer el ejercicio transparente de cara a la población de decir así, así, así se hizo? Miren, si antes lo que se hacía era que se recibían las peticiones de estas organizaciones y sobre la base de la disponibilidad, y hasta donde alcanzaba se hacían las asignaciones, o sea, no había nada, digamos, en este caso oculto, y cuando hubo cuestionamientos, las mismas organizaciones han tenido que responder. Entonces, es bien contradictorio, lo decía, y ahora habrá que ver cómo lo manejan este tema. No es un punto al que ya se haya llegado en la discusión, todavía falta escuchar a algunas instituciones. Miren, hay crecimiento de alrededor de 874 plazas más. Un gran número de estas plazas va para el Ministerio de Salud, ¿verdad? Me imagino que van a decir que es porque van a incrementar médicos, no sé qué más, ¿verdad? ¿Y si hacen modificaciones al presupuesto? Es decir, para solicitar más deuda, Eso iba a comentar yo. Miren, las reformas al presupuesto, una vez este está vigente, tienen dos mecanismos. Cuando son dentro de una misma institución, que la institución dice, bueno, yo tenía esto en bienes y servicios, lo voy a pasar mejor para comprar otra cosa, para salarios, por ejemplo, o para un bono que no me alcanza. Una reorientación. Una reorientación dentro de una misma institución, solo requiere autorización del Consejo de Ministros. Okay. Cuando es entre instituciones, debe pasar por la Asamblea Legislativa, porque si no es una inconstitucionalidad. Y eso lo vimos en el 2020 por parte de este gobierno. Y yo, miren, solo porque no tenemos toda la información, porque obviamente no hay acceso pleno a la información pública, no se logra determinar con precisión. Pero hubo muchas reformas presupuestarias que no cumplieron el paso de ir a la Asamblea. Y obviamente por no transparentar, que no se cumpla el rol contralor, al menos que se ejercía en otro periodo en la Asamblea Legislativa. Hoy ya sabemos que la Asamblea es prácticamente un pasapapeles de la presidencia y aprietan el botón por todo lo que les mandan. Pero además de eso, yo debo decir que esta dinámica de endeudamiento en la que hemos caído es preocupante. Esta semana se aprobaron 75 millones más de deuda. Miren, con el argumento de que es para atender el COVID-19. Es cierto, la pandemia sigue, hoy es más, hay un alza, pero ellos mismos hace unos días pidieron que se prorrogara la vigencia del presupuesto especial o el presupuesto extraordinario del COVID-19 y ahí habían fondos que no han sido ejecutados. Y entonces, ¿por qué requerir más deuda si se supone que ahí tienen recursos? O sea, hay cosas que no cuadran porque obviamente no son transparentes. Y miren, al final en el discurso le dicen a la gente que es para eso, pero cuando uno lee el texto de lo que se aprueba, como lo pasan con dispensa de trámite para que la gente a veces ni siquiera se dé cuenta, dice que es apoyo al presupuesto para cubrir gastos ya realizados en aquellas prioridades del gobierno. ¿Y cuáles son las prioridades del gobierno?
deberían de decir con claridad a qué se refiere, pero eso no va detallado en lo que se aprueba. Entonces es como aprobar fondos sin destinos claros que al final quién sabe para qué van a ser utilizados. Vamos a hacer una nueva pausa, por favor acompáñenos, ya volvemos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Hay otro tema también, recientemente se conoció a través del presidente de la Asamblea que se buscaría crear un comité de ética parlamentario en el cual el FMLN no había dicho si iba o no participar. ¿Por qué esta situación? Bueno, miren, primero hay que cuestionar que 1 año y medio después se empiece a hablar de este tema, ¿verdad? Esto es un mandato por reglamento interno de la Asamblea Legislativa que dice que al instalarse una Asamblea Legislativa debe conformarse el Comité de Ética Parlamentaria. Está normado en los artículos del reglamento y además de una sola vez dice que debe quedar establecido en el protocolo de entendimiento que establece, digamos, el primer día de instalación de la sesión plenaria. Claro, tiene un rol que cumplir. Nosotros en este caso votamos abstención en el Pleno porque parece, ¿verdad?, que las intenciones, y lo digo porque en el discurso, en la discusión que se dio en torno a la Comisión Política en el momento de discutir este tema, son otros fines. No es realmente velar por el comportamiento ético de quienes estamos ejerciendo como diputados o diputadas. Además, ¿qué fin podría tener? Que hay serias contradicciones en torno a diputados y diputadas del oficialismo que permanentemente salen, ¿verdad?, de un comportamiento ético, incluso en el mismo momento de la discusión, porque al final uno dice, ¿realmente será debate o qué es lo que se da en el Pleno? ¿Verdad? Porque lo que menos hay son argumentos, sino que siempre se cae al ataque, a las alusiones personales, no hay en muchas ocasiones moderación de ese tipo de casos, y por lo tanto se decía, ¿verdad?, con nombre y apellido se mencionó ahí, diputados o diputadas de tales partidos que obviamente no estamos alineados con el gobierno ante tales cosas, que miren, no es cierto. Si para todo hay procesos, procedimientos, y al menos como FMLN siempre hemos procurado actuar dentro de ese marco que la norma establece para el ejercicio del trabajo legislativo. Si quienes se han salido desde el primer día de ese marco son ellos. O sea, ojalá viéramos realmente que esta instancia fuera una instancia imparcial que va a actuar acorde al debido proceso y a lo que la norma manda. Pero, ¿no se van a integrar? Pero no hay confianza en que eso vaya a ser así porque ya los hemos visto cómo actúan, ¿verdad? O sea, hay claros antecedentes de cómo actúan, de cómo cuestiones antiéticas que se han señalado en otros momentos se replican ahí en la Asamblea Legislativa, no transparentar el uso de los recursos, el no dar a conocer las planillas contratadas por la Asamblea Legislativa, por los grupos parlamentarios. En fin, hay una serie de situaciones que habría que ver, en todo caso, poner a prueba si realmente ese comité se va a ceñir a lo que debería ser, ¿verdad?, al deber ser y por lo que surgió. Miren, hay antecedentes en otras legislaturas de este comité, donde ante, digamos, faltas de respeto, abusos de parte de algunos ex colegas, ¿verdad?, hacia otras también ex diputadas o diputados se daban, había ahí algunas, había acciones y hay algunos antecedentes, pero al menos en las condiciones en las que ahora se encuentra la Asamblea Legislativa y como hemos visto que los que de manera recurrente violan el reglamento, faltan el respeto, violan las leyes, la misma Constitución, vengan a decir que van a actuar de manera correcta, pegados al debido proceso en torno a esto, pues al menos nosotros tenemos serias dudas que eso vaya a ser así, y por eso el voto fue en abstención, porque tampoco es que uno esté en contra de que existan espacios que también velen por el cumplimiento ético. Vaya, nosotros lo tenemos al interior del partido, hay un tribunal de ética
Recientemente hay un código de ética aprobado, pero se trata también del contexto que actualmente vive la Asamblea Legislativa y que más pareciera que va a ser una herramienta de persecución a aquellos que cuestionamos, que ejercemos nuestro derecho, en el caso de parlamentarios y parlamentarias, de poder, digamos, disentir ante ciertas opiniones, votaciones y toda discusión que se da en la Asamblea Legislativa, a que realmente represente un avance en torno a la ética parlamentaria. ¿Creen que se pueda utilizar para eso? Sí, sin duda. Es que miren, ya hay otros mecanismos que aunque quizás a veces no se reflejen de manera plena o la población no logre dimensionar que se dan, son el día a día en la Asamblea Legislativa. El tema de cómo se manejan los medios legislativos. Es prácticamente a veces, bueno, primero que ahí no circula otra voz más que la del partido oficial, cuando son medios institucionales y que por muy un diputado que sea de otro partido político representa población que le dio el voto y confió en él y que por lo tanto los medios legislativos deberían de estar dando a conocer el trabajo legislativo de todos los diputados y diputadas. Si lo quieren hacer de manera proporcional, pues ese es un mecanismo, pero ahorita no existe. Y al contrario, lo que existe es permanentemente casi un acoso a quienes estamos ahora como partidos no alineados con el gobierno, ¿verdad? De que si te toman es cuando vos medio te distraes o estás, quién sabe, puede ser hablando por teléfono o algo, es para hacerte ver como que no estás poniendo atención. Un ejemplo así de sencillo. Anabel, se nos ha acabado el tiempo. Queremos agradecer que nos haya acompañado esta noche. No, gracias, Eduardo. Al contrario, para mí es un placer estar acá y además que nos den la oportunidad también de dar a conocer nuestra opinión, nuestro punto de vista y agradecer a quienes han estado pendientes de esta entrevista. Muy buenas noches para todos y todas. Y gracias a ustedes por su sintonía. Que descansen. Su cita con nosotros el día de mañana. Los esperamos.